Señor, gracias por hoy, gracias por este tiempo para estudiar su palabra poderosa. Señor, bendice este tiempo, derrama su espíritu sobre cada persona aquí. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para recibir su mensaje hoy. Señor, que entendemos exactamente qué dice su palabra. Y después estamos aplicando su palabra a nuestras vidas. Que estamos viviendo qué dice en su palabra. Señor, ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de 1 de Corintios en capítulo 14. En capítulo 13 vimos una descripción de qué es el amor verdadero. Que el amor debería marcar todo lo que hacemos, especialmente cuando estamos ejercitando nuestros dones del Espíritu. Y que la razón por la cual el amor es lo más importante es porque el amor es eternal, no es temporal. Los dones del Espíritu son temporales, pero el amor permanece para siempre. Y por eso dice, el amor nunca falla. Bueno, aquí en capítulo 14, el apóstol Pablo retoma el tema de las lenguas. Este capítulo nos enseñará dos cosas en particular. Número 1, el mal uso del don de lenguas en la iglesia. Y número 2, y que si este don es ejercitado en la iglesia, debe estar acompañado por una interpretación. Y esto es sin excepción. Hace unos meses atrás estudiamos los 3 dones mencionados aquí en capítulo 14 en detalle. El don de lenguas, obviamente. El don de la interpretación de lenguas y la profecía. Si usted no escuchó este estudio acerca de los dones del Espíritu, donde estudiamos en detalle, quiero animarlo que lo escuche en nuestro canal de YouTube para tener una clara idea de la función de los dones espíritu. En capítulo 14 nos enseña cómo funciona el don de lenguas en la iglesia. Hay muchas iglesias que son inconscientes con la enseñanza de este capítulo de cómo este don debe funcionar. Si las iglesias, y especialmente las iglesias carismáticas, estudiarán y obedecieran este capítulo, el problema del mal uso de este don se corregiría en sí, fácilmente. Veremos esto esta mañana. Es fácil a corregirlo. Entonces, vamos a empezar versículo 1 en capítulo 14 de 1 de Corintios. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No es un secreto que los corintios amaban el don de lenguas. Es fácil, si usted está leyendo este libro, es fácil a ver que los corintios amaban el don de lenguas. Al parecer era el don favorito. Hablaban en lenguas todo el
tiempo, pero casi nunca tenían la interpretación. Es importante entender que este pasaje no está queriendo detener su deseo de este don, pero quiere que sepan cómo Dios ha diseñado que este don funcione. Lo primero que dice aquí es seguir el amor. Seguir el amor. La palabra seguir es la palabra griega dioko. Es una palabra fuerte. Porque cuando escuchamos la palabra seguir, no pensamos en una palabra fuerte, pero la palabra seguir es fuerte. Significa perseguir. Significa correr atrás de. De esta palabra sacamos la palabra persecución. Esto es donde recibimos la palabra persecución. Es la palabra misma griega usada en Hechos cuando la Biblia nos dice que antes de su conversión de Saulo, ¿quién es? El apóstol Pablo, que Saulo perseguía a los cristianos para ponerlos en la cárcel. Esto es la misma palabra usada para describir los motivos de Pablo con la iglesia. Y sabemos que él persiguió apasionadamente a los que nombraban el nombre de Jesús. Si no sabe, pues él está pensando, yo no sé, Jaime. O lea Hechos capítulos 7 y 8 y usted puede ver cómo Pablo persiguió la iglesia. Y esto es la palabra usada aquí para nosotros en relación a amor. Necesitamos perseguir el amor apasionadamente. Es una palabra fuerte. Necesitamos perseguir el amor verdadero, el amor cristiano, el amor agape con la misma intensidad, sin excepción. Entonces, eso es la primera cosa que Pablo dice aquí en capítulo 14. Seguir el amor. Y Pablo les dice, ustedes están persiguiendo los dones, pero necesitan perseguir el verdadero amor, el amor de Dios, el amor cristiano. Este mandato es para nosotros, no solo por los corintios, el perseguir el amor verdadero, porque es con este tipo de amor que Dios nos persiguió. Dios nos persiguió no con un amor casual, así, apasionadamente. Él nos persiguió. Y es lo mismo para nosotros. Dice, persiguen el amor en versículo 1 y desean los dones espirituales. El desear los dones espirituales. El desear es que el Espíritu de Dios esté trabajando en su vida. Deseando que sus dones estén activamente funcionando en su vida. Esta es la cosa. Si usted está persiguiendo el amor verdaderamente, usted deseará los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dos van mano en mano.
Los dos van, el amor y los dones espirituales van mano a mano. Si usted ama la iglesia, estará buscando maneras para bendecir a la iglesia, ¿verdad? Si amamos la iglesia de Cristo, estamos buscando maneras de bendecir a la gente en la iglesia. Eso es lo mismo con nuestros esposos y esposas, ¿verdad? Si yo amo a mi esposa, yo quiero bendecir a mi esposa. Con nuestros hijos, si tiene hijos, es lo mismo. Quiere bendecir sus hijos. O su mejor amigo. Eso hace Pablo acá, sin extinguir su pasión por los dones del Espíritu. Versículos 2 al 5, contraste entre las lenguas y profecía. Vamos a leer. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vemos un contraste entre las lenguas y la profecía, ¿verdad? En versículo 2 es algo muy directo, es fácil de entender. ¿Qué dice? Versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Es difícil de entender? No, es fácil. Las lenguas son una expresión verbal que hacemos al Señor, no a los hombres. El don de lenguas es dirigido hacia Dios. Entonces, esto significa que la interpretación es dirigido a Dios también. No es posible que cuando estamos hablando a Dios directamente, que la interpretación es para los hombres. Es completamente opuesto. Entonces, escuchamos a veces el don de lenguas es para ¿qué? Para evangelizar. ¿Verdad? El don de lenguas, usamos esto para evangelizar. No entiendo eso cuando yo escucho eso. La lengua es ¿qué? Otra idioma o de los ángeles. Es angélica. Entonces, ¿cómo es posible si usted está evangelizando en lenguas, la gente entiende su mensaje? Pero escuchamos esto en la iglesia, es para evangelizar. Pero ¿qué dice aquí en versículo 2? Las lenguas son para ¿quién? Dios. Entonces, las lenguas, simplemente con esa información, las lenguas no son para evangelizar. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ser evangelizado. ¿Verdad? Dios es el autor de la salvación. Entonces, ¿cómo es posible? Alguien está hablando de Dios y es like, quiero compartir el evangelio de Dios con Dios. No entendemos. Entonces, no es para evangelizar. También, las lenguas no son para enseñar. Yo sé, a veces en algunas iglesias, un pastor llega y da un mensaje solo en lenguas. No es para enseñar. ¿Por qué? Porque lenguas es para Dios. Dios no necesita ser enseñado. Amén. ¿Por qué?
La Biblia es su palabra. Entonces, no es para enseñar. También, las lenguas no son para exhortar porque Dios no necesita ser exhortado o corregido. Imagínese a alguien corrigiendo a Dios con lenguas. Las lenguas son para Dios solamente, no son para los hombres. Vamos a ver en Hechos capítulo 2. Porque posiblemente ahora está pensando, ok, entonces, ¿qué es el propósito de las lenguas? Son para Dios, pero ¿qué es el propósito? Más que esto. ¿Qué significa lenguas? Vemos esto aquí. Hechos capítulo 2. Esto es donde encontramos, ¿qué día? El día de Pentecostés. Es aquí donde aprendemos qué es el mensaje de lenguas. Vamos a empezar capítulo 2 de Hechos en versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En versículos 9 y 10 tenemos una lista de naciones. Versículo 11, leamos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Viste el mensaje? Es aquí donde aprendemos qué es el mensaje de lenguas. Versículo 11, dice, oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas de Dios. Esto es el mensaje. No leamos que ellos reciben el evangelio, ellos están exhortados. Ellos escuchan en su propio lenguaje las maravillas de Dios. Esto es el mensaje de lenguas. Estaban alabando y adorando a Dios. Es parte de la adoración. Las lenguas son dirigidas a Dios, no a los hombres. Vemos esta clara en Hechos. Porque después de este momento, ¿qué pasa? Pedro dio un mensaje, ¿verdad? ¿En qué idiomas? ¿En lenguajes? No, solo en griego. Él estaba hablando en griego, dando el evangelio. Pero en este momento no, simplemente dando gloria a Dios. Versículo 3. Vemos la razón por la cual la profecía debería estar funcionando en la iglesia. ¿Sabe esto? Hoy en día hay pastores, hay iglesias que dicen que el don de profecía no existe hoy. Pero vemos aquí en versículo 3 el propósito del don de lenguas. ¿Qué dice? La profecía es para tres cosas: para la edificación, la exhortación y consolación de la iglesia. Eso es solo mi opinión, pero creo que la iglesia hoy en día necesita edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿cómo es posible este don no es funcionando hoy en día? Well, Jaime, yo pensé la profecía simplemente para declarar un evento en el futuro, ¿verdad? Eso es la profecía.
Esto es un aspecto de la profecía. Esto es un pequeño aspecto de la profecía. No vemos mucho en la iglesia hoy en día. A veces alguien quiere hablar en su vida, ¿verdad? Cuando alguien llega a mí y dice, yo tengo una palabra de profecía para mí, yo escucho, pero inmediatamente después me voy a orar. ¿Verdad? Porque Dios puede hablar conmigo directamente si quiere. Pero si Dios quiere usar otra persona, está bien. Pero yo no sé si alguien dice, Jaime, usted necesita ir a China. Me like, estoy orando para esa cosa. Yo recibí una palabra de Dios que usted necesita ir. Ok. Pero estoy hablando con Dios también. Y cuando Dios dice, Jaime, va, me voy. Hasta este punto no. Pero vemos este aspecto, declarando algo, un evento en el futuro. Vemos esto mucho en el Antiguo Testamento. Usted puede leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, cualquier profeta quiere leer. Pero es interesante, casi todo, si usted lea, casi toda su profecía es que para edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Edificación. Dios es con nosotros cuando los profetas están hablando con la nación de Israel. Qué bueno, es para su edificación. ¿Y qué pasa? Pero la nación de Israel está caminando en desobediencia. Entonces ellos necesitan ¿qué? Una exhortación para cambiar. Entonces cuando los profetas están hablando con la nación de Israel, no es para algo en el futuro, necesita arrepentir, exhortación. Y cuando hace eso, Dios está listo para ustedes, una consolación. Qué bueno. Eso es casi toda la profecía en la palabra de Dios. Exhortación, consolación, para edificación. Edificación en la iglesia es para construir la fe de las personas en Cristo. Eso es el propósito. Fortalece la iglesia. La exhortación, que es, anima a las personas a seguir al Señor y a su llamado sobre sus vidas. ¿Verdad? A veces gente no quiere seguir a Cristo correctamente. ¿Qué necesitan? Una exhortación. Una exhortación y consolación. Es una palabra que trae consuelo a aquellos que están sufriendo o a los que están desanimados. Hay gente en la iglesia que necesita eso, ¿verdad? Eso es lo que el don de profecía hace en la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible? No necesitamos este don hoy en día. No entiendo. Now, si usted está dotado para dar una profecía en la vida de alguien, una exhortación, una consolación, esto no significa que usted está tomando el oficio de profeta. El oficio de profeta no existe hoy en día. Y por eso yo dije antes, escucha, en YouTube nuestro canal acerca del don de profecía. No existe el oficio de profeta hoy en día, ¿verdad? Nadie llega aquí y está buscando una palabra de Dios. Usted necesita hablar con nuestro profeta Julio. No existe el oficio, existe hoy el don de profecía. Y Dios puede usar cualquier persona en su iglesia con este don para exhortar, consolar o edificar la gente de la iglesia. En este capítulo nos dice que veamos que esto está sucediendo en la iglesia, que este don está activo.
Siempre hay alguien en la iglesia que necesita ser edificado en su fe o ser animado a seguir al Señor. Y hay gente en la iglesia que necesitan ser consolados. Siempre. En cada mensaje del púlpito debería haber un elemento de profecía. ¿Sabe eso? Cuando estoy preparando un mensaje, yo quiero en cada mensaje un elemento de profecía. Que el mensaje edifique al cuerpo de Cristo. O exhorte al cuerpo de Cristo. O a poner en acción lo que aprendió para crecer en su relación con Cristo. Yo quiero este elemento en el mensaje. Que los que están sufriendo reciben un consuelo de Dios por medio de su palabra en el mensaje. Este es el don de profecía y necesitamos este don funcionando en la iglesia hoy. Sin excepción. Versículo 4, de nuevo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Viste la diferencia? Now, dice, el don de lengua solo edifica a sí mismo. En un momento, en versículo 5, vemos una excepción. Pero ahora, solo en versículo 4. Es solo edifica a sí mismo. Y esto suena egoísta, ¿verdad? Yo quiero edificar a mí mismo. Eso suena egoísta, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí no es que alguien con este don sea egoísta, no lo está usando en un sentido negativo. Vamos a explicar. La autoedificación espiritual no es incorrecta. Por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia, ¿es edificado? Cuando está en su casa, leyendo la palabra de Dios, ¿es edificado? Okay. Cuando tiene un tiempo de oración íntima con Dios, ¿es edificado? Okay. Entonces, no es algo negativo. Podemos ver esto y dice, no quiero el don de lenguas. Es muy egoísta, no quiero eso. No. La autoedificación es algo bueno. Necesitamos esto. Porque debemos tomar la responsabilidad de nuestra edificación personal con Dios. Cada uno de nosotros no puede descuidar este aspecto de su vida espiritual. En este momento usted está diciendo, yo soy edificado en este momento. Ok, mañana. No estamos aquí. No hay reunión mañana. Entonces, ¿cómo puede ser edificado? Leyendo la palabra, orando. Y recibe esta edificación. Es algo bueno. No es algo negativo. Durante este tiempo, en este estudio, yo también estoy siendo edificado. Mientras estudiamos la palabra de Dios juntos, como ahora, yo soy animado. ¿Y eso es malo? Está pensando, Jaime está edificado durante su mensaje. ¡Oh, qué egoísta! ¿Verdad? ¿Es malo? No. Estoy dando edificación y en el mismo tiempo recibiendo edificación. Es para ustedes y es para mí también. Entonces, no es algo malo. No podemos llegar aquí en versículo 4 y decir, pero yo no quiero edificar a mí mismo. No, sí, es algo esencial. Esto es, en otras palabras, lo que Pablo dice aquí.
¿Cómo están hablando en lenguas sin una interpretación? Entonces solo la persona que habla en lenguas está siendo edificado en la reunión. Eso es que él está diciendo. Pero si está profetizando, ¿qué dice? Todos serán edificados. Porque todos entienden. No, es muy importante entender cómo eso funciona en la reunión. Si uno de ustedes toma la decisión que usted quiere compartir algo en este momento, es malo. No es bíblico. ¿Por qué? Porque cuando continuamos la próxima semana, aquí en capítulo 14, dice el Espíritu Santo no interrumpe sí mismo. Entonces, ¿cómo es posible que estoy dando el mensaje del Espíritu Santo y otra persona habla o da una lengua en el mismo tiempo? ¿Qué pasa? Es confusión. Entonces, esto no es bíblico. Durante este tiempo, nunca tenemos otra persona compartiendo algo o hablando en una lengua. Es incorrecto. Pero durante el mensaje, tenemos profecía. Now, tenemos un servicio especial el tercer miércoles de cada mes, ¿verdad? Es nuestro servicio de oración, adoración y comunión. Y es durante este tiempo tomamos siempre un tiempo esperando en el Espíritu Santo. Si alguien quiere compartir un versículo o quiere declarar algo de Dios o tiene una exhortación por el cuerpo de Cristo o posiblemente alguien habla en lenguas, ¿qué pasa? Si alguien habla en lenguas, estamos esperando en ese momento. ¿Para qué? Y aprendemos eso en un momento, la interpretación. No movemos de este punto en el servicio hasta que tenemos la interpretación. Es esencial. Entonces, nuestra iglesia tenemos un tiempo reservado para el ejercicio de todos los dones del Espíritu, porque creemos que todos los dones funcionan hoy en día. El problema muchas veces es que la gente no entiende cómo funcionan los dones. Y por eso la iglesia tiene la reputación de caos, una locura. Pero si estudiamos aquí es fácil a corregir los problemas en la iglesia. Entonces hay un aspecto de lenguas que es para la edificación personal, pero esto es solo para su tiempo devocional y personal. En su tiempo privado, en su casa o en cualquier lugar, pero es en privado. Porque la idea con lengua, si usted está hablando y hay una persona está allá, requiere una interpretación. Entonces, en su tiempo personal, en su casa, excelente. Si usted está dotado con lenguas, qué bendición. Disfrute, usa, declara las cosas de Dios, porque es dirigido directamente a nuestro Señor. Versículo 2. Las lenguas son para Dios, no para los hombres. Marca eso en su Biblia. Es esencial, porque cuando vemos el don de lenguas usado incorrecto, es fácil. Cuando escuchamos una interpretación que no está declarando las cosas de Dios, podemos traer a la persona aquí. Y dice, hey, mira, dice aquí en la palabra de Dios, es para Dios, no para los hombres. Es una conversación vertical. Es oración dando gracias. Es una declaración de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y en estos momentos es autoedificación. Qué bueno. Pero la profecía siempre dice aquí, edifica
la iglesia. Versículo 5. Vemos el deseo de Pablo de que todos tengan el don de lenguas. Y esto en sí significa que no todos tienen ese don. Este versículo para la gente en Corintio es una bendición. ¿Por qué? Porque la gente en Corintio que están hablando en lenguas está diciendo que yo estoy en otro nivel espiritual porque yo hablo en lenguas. Yo tengo una relación especial con Dios. ¿Y usted? ¿No habla en lenguas? Qué triste. Yo soy obviamente más espiritual que usted. ¿Y qué dice Pablo aquí? Mi deseo es que todos hablan, pero obviamente no todos hablan. ¿Y qué pasa con la gente que no hablan en lenguas? Están tratando a formar sonidos para compartir. No, ¿verdad? Eso es. Y dices, no todos. Esto significa esa persona está dotada en otra manera. Está bien. Está bien. Pero más que esto, él quería verlos que profetizando. Lo que significa que quería que todos estuvieran edificando, exhortando y consolando el uno al otro. Entonces, eso es mi deseo más que todo. Con una excepción vemos aquí en versículo 5, en relación a las lenguas, dice en versículo 5, a menos que alguien interprete para que la iglesia reciba edificación. Eso es la única excepción. Lenguas no sirven en la iglesia de Dios sin una interpretación. Esta es la excepción. Requiere interpretación. Con mi experiencia, algunos de ustedes saben mi experiencia antes de mi iglesia en los Estados. Me fui a una iglesia y toda la gente están hablando en lenguas y esto fue caos. Yo también tenía miedo porque ¿qué está pasando? También yo no era un cristiano en ese momento, entonces escuchando, no sé qué esa cosa fue, pero qué raro la gente aquí. Entonces, una noche, yo estaba en mi iglesia en los Estados y fue un servicio de oración, una oración como tenemos aquí. Y estábamos orando y en un momento mi pastor dijo, y ahora esperamos en el Espíritu si alguien tiene una lengua. Y cuando yo escuché eso, inmediatamente yo estaba pensando en mi pasado, I was like, oh no. Pero fue algo increíble. Yo estaba orando y alguien habló en una lengua suave, fue una frase, fue hermosa. Y inmediatamente después mi pastor dijo, ok, vamos a esperar para la interpretación. Y pocos minutos después, alguien dio la interpretación. Y la interpretación, estoy de acuerdo con lo que fue dicho. Mi corazón fue animado con la grandeza de nuestro Dios. Así. Eso es lenguas. Fue completamente diferente. Y esos son momentos dulces en el cuerpo de Cristo. Y necesitamos tomar tiempo simplemente para reflexionar y meditar en qué fue dicho acerca de nuestro gran Dios. Esto es como los dones deberían funcionar en la iglesia, porque cuando están funcionando correcto es algo hermoso, es una cosa que queremos más. Si hablamos con mucha gente acerca de lenguas, ¿verdad? ¿Quiere ir a una iglesia donde hablan en lenguas? No, es loco. Pero si estamos parte de un servicio, cuando alguien comparte algo acerca de la grandeza de nuestro Dios
y estamos adorando juntos cuando escuchamos la interpretación. ¿No quieres ser parte de eso? Es algo increíble. Porque esto es correcto. Esto es que la Biblia está diciendo. La interpretación es dirigida hacia Dios. Esto es la clave. La comunicación es dirigida a Dios. Eso es increíble. Las lenguas en la iglesia deben, sin excepción, tener una interpretación para que el cuerpo de Cristo es edificado. Es para la edificación. Versículos 6 al 11, vemos que lenguas sin interpretación no edifican. Vamos a leer. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Versículo 6 simplemente está diciendo, las lenguas son maravillosos, pero en la iglesia necesitamos el conocimiento. Necesitamos la profecía, necesitamos la enseñanza, la doctrina. Y en versículos 7 y 8 tenemos que 2 ilustraciones. Primero, dice, si usted toca un instrumento y toca correctamente, hace música. Pero si toca incorrectamente, es muy irritante, ¿verdad? ¿Sabemos eso? Ok. Si tenemos un piano, y está aquí, y entre un chiquillo, ¿qué pasa siempre con un piano y un chiquillo? Ellos llegan, like, oh, ¿y qué? Plac, 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 plac. ¿Y qué piensa? Por 5 segundos, like, qué divertido. Después de 5 segundos, ya para. Es horrible, es un irritante. Pero cuando alguien llega y toca perfectamente, ¿cómo suena? Es like, es hermosa. Así son las lenguas sin interpretación. Es irritante a la persona escuchando. No es un placer para la persona a escuchar. Sin una interpretación, ¿por qué? No hay edificación. No es algo hermoso que todos pueden disfrutar. La segunda, el ejemplo número 2, una trompeta en el ejército. Si la persona tocando la trompeta no sabe lo que está haciendo, causa caos para el ejército, ¿verdad? Cada sonido es distinto para guiar y beneficiar al ejército. Es lo que usan en este tiempo, en la Biblia. Entonces imagínense, la persona no sabe cómo tocar y el ejército escucha el sonido. Like, ¿qué necesitamos hacer? ¿Avanzar? ¿Regresar? ¿Parar? ¿Atacar? No saben. Es caos. Las lenguas deben tener una interpretación para ser de beneficio a la congregación.
Una persona tocando la trompeta incorrecto no es un beneficio al ejército. Una persona hablando en lenguas sin interpretación no es un beneficio a la congregación. Esto es lo que Pablo está diciendo. 100 personas hablando en el mismo tiempo en lenguas es caos, es ruido, es confusión. Y en la próxima semana en nuestra lección Pablo corrigirá esto también. Entonces no hay excusa cuando la iglesia está haciendo eso, porque es muy clara en la palabra de Dios. En versículos 9 al 11, de nuevo, si lo que digo no tiene significado, no beneficia a los demás. La persona escuchando se siente, ¿qué dice en estos versículos? Como un extranjero. Y la persona hablando es simplemente, ¿qué dice en versículo 9? Hablando al aire. No, eso no significa nada. Y yo recuerdo, y esa es la cosa, cuando visitan otro país, no hay nada que hace una persona siente más como un extranjero que visitando otro país. Y yo no estoy hablando por ustedes como Nicaragua o Panamá, donde hablan español, porque es fácil. Pero la primera vez cuando me fui a Nepal con mi pastor, Troy, cuando llegamos en el aeropuerto, salimos y escuchamos que la nación es en una huelga. Entendemos esto aquí, pero allá es un poco el loco. Entonces eso significa no hay transportación en la nación. Y llegamos, y la ciudad que necesitamos ir es 30 kilómetros del aeropuerto. Y yo no quiero caminar con mis maletas 30 kilómetros. Entonces, el único transporte que alguien puede usar fue un rickshaw. ¿Sabe qué es? Es una bicicleta que tiene una carta atrás que la persona está sentada y la persona llega a la persona donde necesita ir. Pero es bastante tiempo, obviamente, 30 kilómetros. Pero si es solo eso, está bien. Salimos del aeropuerto, no podemos comunicar, obviamente, con nadie en Nepal. Y alguien llega con inglés horrible. Solamente la única cosa que entendemos es él tiene un van. Pero estamos pensando, qué raro, él tiene un van y puede manejar durante el huelga. Porque escuchamos completamente diferente. Está bien. Y esto debería haber sido mi primera advertencia cuando yo estaba en la calle y un van fue llegando rapidísimo sobre una cancha. I was like, qué raro. Y él llegó y está tirando las maletas rápido en el van. I'm like, qué raro, ¿qué está pasando? No entendemos, podemos hablar. Entonces, yo estoy sentado en mi pastor en el van. Y en menos de 30 segundos, más o menos 50 hombres son alrededor del van, gritando. Uno tiró el hombre, el chofer del van, en el suelo. Después de esto, 4 cuchillos. Creo que no estamos usando el van. No entiendo mucho, pero creo que el van. Y después ellos están pegando las llantas. Todo el aire, ya obviamente no salimos por van. Somos extranjeros. No entendemos nada. Eso es como la gente siente en la iglesia cuando alguien habla en una lengua y no existe una interpretación. Es terrible. El sentido es terrible. Y piensa eso, la persona que no entiende no es un extranjero, es su hermano o su hermana. Y usted está hablando en una lengua, no por el beneficio de ellos, pero simplemente sí mismo. Las lenguas en la iglesia sin interpretación no benefician en nada.
Eso que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos con las iglesias que hablan en lenguas sin interpretación? Porque sabemos esto sucede en las iglesias hoy. Bueno, claramente primero eso es en contraste a lo que la Biblia enseña. Vemos esto claro aquí. Entonces, para mí, ellos necesitan volver a las Escrituras y seguir el modelo que se encuentra aquí. Primero, necesitamos orar por el liderazgo de esas iglesias que deseen seguir lo que dice en la palabra de Dios. Necesitamos orar para ellos. En versículos 12 y 13, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Es claro? Es claro que ellos desean los dones espirituales, pero no han comprendido su uso. Eso es lo que Pablo quiere corregir. Si se habla en lenguas en la iglesia, esperen y oren por una interpretación, sin excepción. Y esto es la cosa para mí. El mal uso es algo que se puede corregir. El mal uso es fácil a corregir, ¿verdad? Si estoy aquí enseñando y alguien habla, yo puedo decir simplemente en ese momento, por la ignorancia posiblemente de la persona, dice, esperamos por un momento. Vamos a ver qué dice por un momento en 1 Corintios capítulo 14. Y leamos juntos como una congregación acerca de, posiblemente alguien está profetizando o hablando en lenguas. ¿Qué dice aquí acerca de eso? El Espíritu no interrumpe a sí mismo. Eso es como el don funciona. Y simplemente podemos decir, gracias, yo estoy súper feliz por su deseo a usar los dones. Es algo increíble su deseo por los dones, pero necesitamos usarlos correctamente. Y esto es que dice la palabra de Dios. Pero este miércoles tenemos un servicio, venga. Y vamos a ver que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de usted en este servicio, ¿verdad? Es fácil. Corregimos el problema inmediatamente, sin ofensa, en amor. La persona entiende, ok, eso es como funciona. Mantenga este deseo, pero usa correcto. Es fácil. Yo estaba pensando en Corintios. Esa iglesia tiene bastantes problemas, ¿verdad? Hay una pareja en la iglesia que están en incesto y todos en la iglesia like, está bien. Eso es difícil a corregir cuando la gente es like, está bien. Hay gente que están borrachos durante la Santa Cena. Para mí, corregir lenguas es un poco más fácil a corregir que las otras cosas en esta iglesia, porque eso es simplemente ese mal uso, ¿verdad? Esto no es un abuso, ¿me entiende? Esto no es un abuso de lenguas, eso es un mal uso de lenguas. ¿Por qué? Porque la persona tiene el deseo a usar su don, pero simplemente no entiende cómo funciona. Y es mi responsabilidad como un pastor a dirigir a la gente por medio de la palabra de Dios en cómo funcionan los dones. Y cuando entendemos, es mejor por todo el cuerpo de Cristo. Por todo el cuerpo de Cristo. Versículos 14 al 17. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto, versículo 15 para mí dice que podemos cantar en lenguas también, ¿verdad? Él está hablando acerca de oración y cantando. Entonces, es algo interesante. Continuamos. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, estos versículos simplemente más evidencia que el don de lenguas es dirigido a Dios con el propósito de alabar y adorar. Algunos no entienden el punto de don de lenguas. Escuchamos esto. No entiendo el punto de lenguas, entonces no usamos. Bueno, eso es una cosa que sabemos. Dios en su sabiduría dio este don a la iglesia. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Eso es la cosa que sabemos. Eso es el punto. Para glorificar el nombre de Dios. Y si el don de lenguas es para glorificar el nombre de nuestro Dios, todos nosotros deberíamos desear este don, ¿verdad? ¿Quién no va a querer adorar a Dios en otro nivel? ¿Ah? Imagínense. Estamos adorando a Dios. Pero si en su tiempo privado está hablando en lenguas, es otro nivel. No quiero. ¿No quiere adorar a Dios en otro nivel? Yo quiero hacerlo. Entonces, deseamos este don, todos los dones. Terminamos aquí versículos 18 y 9. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo dice aquí, en mi tiempo privado con Dios, yo hablo en lenguas todo el tiempo, más que todos de ustedes. Esto dice mucho, ¿verdad? Porque ellos hablaban bastante en lenguas. Imagínense leyendo eso, dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. No, para nosotros, si Pablo dice eso, a nosotros estamos pensando, no hablo en lenguas. Entonces, si usted habla una palabra en lenguas, esto es más que yo. Pero para ellos escuchar esto, wow, Pablo está hablando más que nosotros. Pablo continúa diciendo, pero en la iglesia, eso es donde vemos la diferencia. En privado estoy hablando en lenguas más que ustedes, pero en la iglesia, ¿viste el cambio? Cuando yo llego a la iglesia, prefiero dar 5 palabras que se entiendan. Pablo está pensando, si me voy a Corintio para predicar, es mejor que yo predico en 5 palabras que 10,000 palabras en una lengua. ¿Por qué? Porque es por su beneficio. Porque 5 palabras traigan edificación, exhortación o una consolación. Es por su beneficio. 5 palabras. Su deseo es que ellos unieran ¿qué? Sus dones al amor. Eso es su deseo. Por eso tenemos capítulo 13. Es todo acerca de amor. Es like, ok, quiere usar sus dones, usan, pero con amor. Que todo lo que hicieran en la iglesia fuera para el beneficio de los demás. Que fuera para edificar, exhortar y traer consuelo al cuerpo de Cristo. Ese es su deseo también. ¿Estamos persiguiendo el amor
verdadero? Eso describe usted esta mañana. Usted puede decir verdaderamente, sí, Jaime, estoy persiguiendo el amor verdadero, apasionadamente. Está diciendo todos los días, quiero amar más. Cuando despierte, gracias. Gracias por un nuevo día. Señor, ayúdame a amar mi familia, mis compañeros, la gente en Liberia más hoy. Señor, quiero amar como su Hijo, Jesús. ¿Es eso su deseo? Estamos deseando los dones del Espíritu, ¿no? Algunos, Jaime, pero otros, yo tengo miedo. A mí me encanta el don de enseñar, pero de lenguas, no. ¿Qué dice? Pablo dice que deseamos todos los dones del Espíritu. Está deseando los dones del Espíritu. Es nuestro deseo el edificar al cuerpo de Cristo. Esto es la cosa que deberíamos orar antes de llegar aquí cada domingo y cada miércoles. Señor, dótame con cualquier don que es mejor para mis hermanos y hermanas hoy. Porque no sabemos. Sabemos, si yo llego aquí, mi don de lenguas no sirve. Entonces, si usted está llegando hablando en lenguas, no sirve. Pero posiblemente usted está hablando y alguien necesita una exhortación. Posiblemente alguien está buscando un consejo. ¿Qué necesita? El don de sabiduría. Señor, dótame en cualquier don. Es mejor para la familia de Dios. Esto debería ser nuestra oración todos los domingos antes de llegar. Que queremos ver los dones funcionando en todo el cuerpo de Cristo. No simplemente decir, dota Jaime antes del mensaje porque la semana pasada fue un poco feo. No, por favor, ora para mí, pero Dios quiere usar cada uno de sus hijos, cada uno de ustedes. Caminen en amor y ejerciten los dones del Espíritu Santo. Y los resultados serán que el cuerpo de Cristo será edificado. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por las instrucciones en su palabra. No tenemos una excusa para no amando a nuestros hermanos y usando sus dones correctamente. Tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo correcto. Señor, nos da un deseo a crecer primero en amor. En nuestro amor para ti, en nuestro amor para nuestras familias, amigos, para la familia de Dios. Que estamos creciendo en amor. Y Señor nos da un deseo por todos los dones del Espíritu. Que queremos ver sus dones funcionando en nuestras vidas en amor. Usa nosotros. Somos pocos, pero no requiere bastante gente. Usa nosotros para su reino y para su gloria. Que cuando la gente escucha acerca de esta iglesia en Liberia, esta iglesia es marcada por su amor, por el uno al otro. En el nombre de Jesús. Amén.